El toque inesperado de una joven que transformó la vida de un millonario y su hijo. En una lujosa casa en la Ciudad de México, Fernando, un millonario de 45 años, se sintió atrapado en una existencia vacía. Su éxito empresarial nunca fue suficiente. Las paredes de su hogar, decoradas con obras de arte y antigüedades, no podían ocultar el eco de su soledad. En cada reunión de negocios, tras cada sonrisa calculada, él escondía una angustia que le consumía por dentro. Su hijo Diego, a los 22 años, parecía ser el reflejo de todas las expectativas que jamás había cumplido. La presión por seguir los pasos de su padre lo convertía en un prisionero de un destino que no eligió. En una galería de arte, mientras la multitud disfrutaba del champán y las risas superficiales, Diego sintió que el aire se volvía denso. Observaba a su padre, siempre en control, pero con una mirada distante. La vida lo había convertido en un hombre de negocios exitoso, pero al mismo tiempo había olvidado su propia esencia. Fue en ese momento que conoció a Valeria, una artista con un espíritu libre, cuyo amor por la creatividad iluminaba todo a su alrededor. Diego fue cautivado por su autenticidad, la forma en que se movía, su risa sin prejuicios y su pasión por el arte. «Aquí no importa tu apellido, solo la historia que cuentas», dijo Valeria, y esas palabras resonaron en Diego como un grito en medio de su angustia. Mientras Fernando desde lejos observaba a su hijo, una mezcla de miedo y rechazo lo invadía. Valeria era una especie de amenaza a la imagen de éxito que había construido con tanto esfuerzo. ¿Quién era ella para despertar en Diego una chispa de rebeldía? Fernando, a pesar de sus logros, sentía que había sacrificado su propia felicidad por el dinero y el estatus. Se cuestionó si era solo un espectador en el juego de la vida de su hijo, un juego en el que él mismo controlaba cada movimiento. ¿Qué pasaría si Diego decidiera seguir un camino diferente, uno que lo alejara de su legado? La presión se tornó insostenible cuando un escándalo financiero estalló, sacudiendo los cimientos de su imperio. Los titulares en los periódicos fueron devastadores, y su reputación comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. En medio de este caos, algo inesperado surgió. Valeria se ofreció a ayudar. Su valentía y determinación comenzaron a calar en Diego, dándole fuerzas para cuestionar la figura autoritaria de su padre. Pero, al mismo tiempo, la angustia de Fernando crecía. Si perdía todo, perdería también la única conexión que le quedaba con su hijo. Ese vínculo que había fraguado a lo largo de los años en función de su propio poder. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión en el ambiente creció como un fuego incontrolable. Diego se encontraba dividido entre el deseo de salvar la reputación de su padre y el anhelo de salir de la jaula dorada que lo mantenía atrapado. Valeria representaba una nueva vida, donde la pasión era más poderosa que las expectativas sociales. En el punto más crítico, un documento clave apareció, y con él la promesa de revelar secretos que podrían unirlos de formas inesperadas. ¿Estaba Fernando listo para afrontar su verdad? La respuesta a esta pregunta podría cambiarlo todo. La vida de su familia pendía de un hilo, y el eco de sus decisiones resonaba en un futuro incierto. ¿Qué camino elegiría Diego en medio de esta tormenta? La angustia de no resolver este dilema dejaba un sabor amargo en el aire, y la historia apenas comenzaba. La presión sobre Diego se volvía insostenible. Las palabras de Valeria resonaban en su mente como un mantra liberador. Comenzaba a darse cuenta de que la vida que había llevado hasta ese momento no era más que una creación de las expectativas ajenas. Pero el apego a su padre y a la imagen que representaba aún condicionaba sus decisiones. Con cada paso que daba hacia la libertad, sentía que el peso de su apellido la arrastraba de vuelta.
Fernando, por su parte, enfrentaba un desafío más profundo. La inminente caída de su imperio no solo amenazaba su estatus, sino que también exponía las grietas de su propia identidad. ¿Quién era él sin los millones, sin la admiración que había cosechado? Desesperado, intentó retener a Diego, intentando apelar a su sentido del deber. Pero cada intento se encontraba con la fría resistencia de un hijo que empezaba a verse como un individuo, no como una extensión de su padre. El escándalo financiero desnudaba sus vulnerabilidades. La noticia no solo dañaba su orgullo empresarial, también revelaba la fragilidad de un padre que en su búsqueda incesante por el éxito había olvidado la importancia de la conexión emocional. La angustia lo llevó a buscar consuelo en lo familiar, reuniones desesperadas con socios, conversaciones evasivas con la prensa. Sin embargo, la desconexión con Diego crecía como una sombra que no podía disipar. Una mañana, mientras revisaba documentos en su oficina desbordada de papeles, Fernando se topó con el informe de un experto en rehabilitación empresarial. Las recomendaciones eran claras, pero había algo que resonaba más que los números. Es fundamental reconocer el valor humano detrás de las cifras. Las palabras lo golpearon como un rayo. Se dio cuenta de que había tratado la relación con su hijo como una transacción, esperando resultados a cambio de su sacrificio. ¿Cuánto había dado? ¿Y cuánto había recibido? Diego, con el apoyo de Valeria, comenzó a explorar sus propios talentos artísticos. Un lado de él que, hasta ahora, había estado reprimido por exigencias que lo hacían sentir como un extraño en su propia vida. En el pequeño estudio que Valeria había preparado, nunca se había sentido tan vivo. Colores vibrantes salpicaban el lienzo mientras su mente se liberaba de exigencias y expectativas, fluyendo en cada trazo. Esa euforia lo llevó a tomar una decisión, participar en una exposición que podría marcar un antes y un después en su vida. Una oportunidad para contar su propia historia. Cuando Fernando se enteró de la iniciativa de su hijo, una ola de pánico se apoderó de él. ¿Cómo podría arriesgar su imagen familiar en un acto de rebeldía? La disyuntiva lo atormentaba. Por un lado, quería proteger su legado. Por otro, no podía ignorar el destello de pasión que iluminaba la vida de Diego. La idea de perderlo por completo, de verlo alejarse hacia un futuro incierto, lo llevó a confrontar sus propios miedos. La noche de la exposición llegó. Diego estaba emocionado pero también ansioso, temiendo la reacción de su padre. Fernando se encontraba en un dilema, atrapado entre el deseo de apoyo y su instinto de control. A medida que se acercaba al lugar del evento, la realidad de su vida se presentaba en un rayo de claridad. La dualidad de su existencia se enfrentaba a una revelación. Dejar ir podía ser el primer paso hacia una verdadera conexión con su hijo. En ese instante, la vida de ambos, padre e hijo, se encontraban en un cruce de caminos. ¿Lograrían encontrarse en medio del caos? La decisión de Fernando se convirtió en un dilema en forma de pregunta, y el peso de ese momento definiría no solo su futuro, sino también el de Diego. El eco de sus pasos resonaba en la noche, y ambos estaban a punto de descubrir que el verdadero legado no son solo éxitos, sino la capacidad de amar y aceptar. La tensión era palpable, y una vez más, el futuro parecía colgar de un hilo. ¿Se atrevería Fernando a dar ese salto? Diego respiró profundamente, su palpitante corazón resonaba en su pecho, mientras observaba a las personas entrar a la galería. La atmósfera estaba cargada de emoción, pero la ansiedad también lo atravesaba. Había reunido coraje para presentar su obra, un viaje personal que se desnudaba ante extraños. En ese instante de vulnerabilidad, sintió una mezcla de miedo y liberación. Por primera vez, era él y solo él quien definía su valor. Las luces del lugar iluminaban sus cuadros, cada uno narrando una parte de su historia, de la lucha contra la imagen que había heredado. Sabía que no podía apropiarse de su padre, ni del peso que ese apellido significaba. Era un legado anclado en expectativas ajenas, y en ese momento, él decidía romperlas. Pero su mente se encontró con un pensamiento recurrente. ¿Qué pensaría Fernando al ver su obra? ¿Trabajo?
Mientras tanto, Fernando se debatía entre el terror y la curiosidad. Con cada paso que daba hacia la galería, su pecho se apretaba con dudas. Aquella no era la presentación de un simple cuadro, sino un acto de rebeldía, una declaración de independencia que confrontaba su visión de lo que significaba ser padre. Las enseñanzas que había intentado inculcar en Diego parecían desmoronarse ante la valía de un hijo que había encontrado su voz, y esa realidad lo estremecía. Se detuvo un momento frente a un espejo en el baño del recinto. Mirando su reflejo, comenzó a definir sus propios temores. Era un hombre de negocios respetado, pero ¿qué tan respetable era realmente si no podía reconocer el talento que había crecido a su alrededor? Se sintió pequeño, atrapado en la imagen que había construido a lo largo de los años. Esa vida de éxitos había valido la pena, pero también había dejado una estela de deshumanización. Al entrar en la sala, sus ojos se encontraron por un instante con los de Diego. El vínculo se rompió y renació como una corriente eléctrica. Fernando sintió cómo su corazón se contraía ante la novedad de ese momento. Durante años había dirigido sus esfuerzos en modelos de éxito fríos. Sin embargo, aquí estaba su hijo, mostrando su alma. Era un acto de sinceridad que evocaba un anhelo olvidado en él, el deseo de ser humano. Observando las obras, vio algo más allá de los colores. Las pinceladas estaban repletas de emociones crudas, de experiencias y conflictos que enfrentaba Diego, que evidentemente también resonaban con su propia angustia. Intentaba comprender y sentir lo que había estado negando tanto tiempo. Fue una revelación poderosa. No todo en la vida era una transacción. A menudo, las conexiones más auténticas podían forjarse a través del dolor y la creación. Esta noche no solo era una oportunidad para que Diego se expresara, sino también una invitación para que Fernando reflexionara sobre su propia vida. La presión interna de mantener su imagen se desvanecía lentamente al contemplar la honestidad del trabajo de su hijo. Quizás, solo quizás, era hora de soltar el control y permitir que el arte hablara. Mientras Diego explicaba su obra a un grupo de curiosos, Fernando sintió un impulso desconocido. Tenía que acercarse, escuchar lo que su hijo tenía que decir, ambas vidas entrelazadas en un mismo espacio. Pero una voz en su cabeza le decía que el viaje no sería fácil. Desmantelar los muros que había levantado podría llevar tiempo. De repente, una figura inquietante apareció en la galería. Un antiguo socio de negocios, cuyo interés en el imperio de Fernando apenas había disminuido ante la crisis. La tensión aumentó al instante. Fernando se dio cuenta de que tendría que enfrentar no solo sus propios fantasmas, sino también la influencia externa que todavía dominaba su vida. Y ese encuentro podría determinar el futuro de su relación con Diego. ¿Sería capaz de dejar atrás todo lo que había asumido para abrirse a una nueva realidad que lo podría redefinir? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras la incertidumbre de lo que venía absorbía la tensión de la noche. Diego estaba sumido en un hipotético torbellino de emociones, rodeado por murmullos de admiración. Cada cumplido, cada rostro iluminado por la luz de sus obras, le recordaba el motivo por el que había decidido exponer su dolor y lucha. Era un momento de triunfo individual, pero la inquietud aún danzaba en su corazón. Las miradas lo observaban, pero su mente seguía anclada a la figura de su padre, esperando un gesto, un reconocimiento que aún no había llegado. Inmediatamente, Diego se sintió obligado a encarar su miedo más profundo, la necesidad de la validación de Fernando. Sin embargo, esa noche era sobre él, su crecimiento personal y las decisiones que había tomado para liberarse del peso de un apellido que siempre había sentido como una carga. Como si respondiera a un llamado interno, se acercó a una de sus obras más significativas, Raíces cortadas, una representación visceral de su lucha por hacerse un nombre y una identidad propia. Mientras hablaba con los presentes sobre la creación de su cuadro, Diego empezó a explorar su propia voz, más allá del miedo a la opinión de su padre. A medida que desnudaba sus pensamientos ante la audiencia, su timidez se transformó en confianza. Era un proceso de anclaje emocional, donde cada pregunta le permitía reafirmar su verdad. Las palabras salían de su boca como pigmentos en su paleta, brillantes y sinceras, y comenzó a entender que el arte no solo era una forma de expresión, sino también una herramienta de redención.
Con cada nueva interacción, Diego admiraba las reacciones de la gente. Sentía que su vida estaba finalmente cobrada de sentido, un camino hacia la autosuficiencia emocional que había anhelado. No obstante, al final de la sala su padre se mantenía a distancia, como una sombra que lo acechaba pero que aún no se atrevía a acercarse. Ese puñado de miradas anhelantes en sus espectadores contrastaba de manera inquieta con la figura austera de Fernando. Fernando, atrapado entre la admiración y la confusión, luchaba por reconciliar la imagen de Diego con la idea preconcebida que había mantenido como verdad durante tantos años. La incomodidad lo invadió mientras disputaba con sus propias creencias. Por un lado, admiraba la valentía de su hijo y por otro se preguntaba si estaba realmente preparado para aceptar lo que aquel arte significaba. ¿Era suficiente con ser un padre que había proporcionado recursos, sin dejar de lado la capacidad de apreciar y adoptar la auténtica esencia de la vida creativa? Decidido a cambiar, Fernando se obligó a dar un paso hacia la multidimensionalidad de Diego. Esa noche marcaba la diferencia, no solo para su hijo, sino para él. Debía confrontar su fascinado horror frente al arte y con ello su propia vulnerabilidad. Con cada paso que daba, sentía el peso de su decisión, una necesidad ardiente de conectarse con el niño que había criado, transformando el temor en resonancia emocional. La figura de su antiguo socio se presentó ambigua, como una sombra en la luz de la nueva realidad que intentaba abrazar. Fernando sabía que pronto tendría que confrontarlo, no necesariamente por el pasado que traía consigo, sino por el futuro que aún no había decidido. Tenía que tomar la decisión de llevar esa lucha a la arena del arte y la conexión. Diego, en medio de su presentación, sintió un cambio en el ambiente, una inquietud en el aire. Su padre estaba ahí, aunque aún distante, pero esa inercia decidió aprovecharla. Todo gran cambio requiere valentía, se dijo, mientras se preparaba para algo inesperado. Sabía que ese momento podía ser el puente que lo llevaría a una nueva etapa, una en la que podría finalmente apreciar su arte y su vida desde un lugar más genuino. Mientras la tensión aumentaba, tanto en Diego como en Fernando, la multitud se aglomeraba alrededor de la obra. Una voz surgió desde las sombras preguntando sobre la influencia de su padre en su trabajo. Diego, ante la pregunta, en el umbral de dar una respuesta que podría cambiarlo todo, sintió que la presión acumulada lo llevaba al clímax de su verdad. ¿Se atrevería a desnudarse completamente ante su público y también ante su padre, revelando de una vez por todas lo que realmente sentía? Esa pregunta resonó en su mente. Era el momento de decidir si iba a evitar el conflicto o si iba a tomar la iniciativa en su vida y en la relación con Fernando, desatando no solo su propio futuro, sino también el de su familia. Ahora solo quedaba un último paso por dar, y lo que sucediera a continuación podría marcar un nuevo comienzo o un irreparable fallo. La incertidumbre estaba servida, y esa encrucijada inminente podría llevar a Diego hacia el descubrimiento de una nueva fortaleza o a un abismo que nunca imaginó enfrentar. Diego respiró hondo, sintiendo cómo el peso de la sala se concentraba únicamente en él. Las miradas de admiración se convirtieron en un caleidoscopio de expectativas que lo empujaban hacia adelante. Esa voz desde las sombras resonaba como un eco de su propio conflicto interno. Era el momento de compartir su verdad, de desgarrar la imagen idealizada que su padre había construido sobre él. Sus manos comenzaron a temblar, pero esa energía nerviosa se transformó en determinación. Mi padre ha influido en mi trabajo, pero no de la manera que todos creen. Comenzó a hablar, rompiendo la tensión que lo oprimía. Las palabras fluyeron. No fue la guianza de un artista lo que me inspiró, sino la lucha por salir de su sombra. Crecí sintiendo que siempre debía demostrar que podía ser más que el hijo de. Siempre quise ser visto por lo que soy, no por lo que otros esperaban de mí. Con cada frase, Diego se desnudaba emocionalmente ante su audiencia. Una vulnerabilidad inesperada se apoderó de él, pero en lugar de avergonzarse, encontró un refugio en su honestidad. A medida que los murmullos se silenciaban, un nuevo sentido de claridad emergía. La pintura ante él, sus raíces cortadas, representaba algo más que un simple trabajo artístico. Era una manifestación de su identidad, una catarsis de años de lucha por la validación personal. Su mirada buscó a su padre, que aún permanecía al fondo, con una mezcla de orgullo y confusión tallada en el rostro.
Era un reflejo de las dudas de Diego, un espejo que le devolvía la incomodidad de lo que había querido y no había logrado. Esa conexión, tan profunda como desgarradora, podía ser el catalizador de un cambio genuino. Diego continuó, sintiendo cómo cada palabra lo liberaba más. El arte se ha vuelto mi forma de reclamar mi lugar en el mundo. No solo mi padre, sino también la sociedad, a menudo espera que me ajuste a un molde que, honestamente, nunca he querido llevar. Cada trazo en mi lienzo es una reclamación de autenticidad, de buscar y abrazar mi verdad, incluso cuando eso significa desafiar a quienes amo. En medio de su confesión, una joven se acercó a él. La conocía, era una diseñadora emergente a quien había admirado desde lejos. Sus ojos emanaban una luz que hacía tiempo Diego creía inalcanzable. Sin embargo, en vez de deslumbrarse, ella le ofreció una sonrisa genuina, reverberando un asentimiento silencioso a su sinceridad. Ese apoyo inesperado lo impulsó aún más. Al final de su discurso, ya no solo era un artista mostrando su trabajo, sino un hombre en pie de igualdad con sus emociones, dispuesto a forjar su propia narrativa. La sala continuaba en silencio, como si el universo entero se hubiera detenido esperando la próxima palabra. «Hoy libero las expectativas que pesan sobre mí», declaró, con una voz que resonaba más fuerte ahora. «No soy solo un hijo, soy un individuo excepcional al que le apasiona crear y compartir su verdad. Así que hoy me atrevo a pedir el reconocimiento que siempre he anhelado, no solo de mi padre, sino también de mí mismo». Fernando, en medio de la multitud, sintió cómo su percepción del arte y de su hijo se tambaleaba. Algo dentro de él comenzaba a quebrarse. La necesidad de entender lo que había estado ignorando lo empujaba hacia el escenario, hacia Diego. ¿Podría dejar de lado sus temores y ser el padre que Diego merecía? La batalla interna en Fernando se intensificaba, y mientras las miradas se alternaban entre padre e hijo, la atmósfera vibrante y cargada prometía un desenlace unforeseen. Diego, sin darse cuenta del tumulto emocional que había generado en su padre, sondeaba la profundidad de su propio camino, sabiendo que cada paso que daba podría ser un avance o un tropiezo. Aún así, un nuevo deseo comenzaba a surgir, uno que lo guiaba hacia lo insólito. ¿Era este el momento de transformar su relación con Fernando o era más complicado de lo que imaginaba? Con el corazón palpitante y el futuro incierto, Diego enfrentaba una decisión crítica que lo llevaría más allá de su arte, hacia la vida que siempre había deseado. El silencio en la sala se volvió casi palpable, un susurro entrecortado por la respiración de Diego, mientras el eco de su discurso todavía reverberaba en las mentes de quienes lo escucharon. La confusión de su padre lo desnudaba emocionalmente, pero ese instante de vulnerabilidad se había convertido en una fuerza que lo impulsaba hacia adelante. No había regresos, solo un futuro construido en la honestidad del presente. Y fue en esa vulnerabilidad, cuando recuperó el hilo de su pensamiento, que Diego visualizó un horizonte prometedor. Había liberado su voz. Ahora, cada trazo de su pincel reclamaba la autoridad de su propia narrativa. La conexión con los espectadores, ese pulso colectivo de empatía, lo hizo sentir poderoso. Era un hombre que había decidido salir de la sombra de las expectativas, un hombre que, finalmente, se permitía brillar con luz propia. En su mente, el arte tomaba un nuevo significado. Ya no era solo una expresión de su esencia, sino un vehículo para explorar la compleja relación que tenía con su padre. La lucha interna de ser el hijo de se desvanecía lentamente, transformándose en el deseo de ser Diego el artista. Era como si cada una de sus obras le susurrara esa revelación. La creación no solo significaba pintorescas imágenes, sino también la construcción de un camino hacia sí mismo. Poco a poco, el murmullo de la audiencia se encendía en diálogos murmurantes. Las miradas eran ahora de reconocimiento y comprensión. Sin embargo, debajo de la apariencia tranquilidad, Diego sentía un impulso interno que lo ataba a su próximo paso. Esa joven que había llegado a su lado antes, con su energía chispeante, había encendido un sentido de posibilidad.
Sus ojos parecían notarlo de una manera que nunca había experimentado previamente. Era un recordatorio tangible de que sus esfuerzos estaban siendo notados, que su viaje podría tener un impacto más allá de sí mismo. Mientras observaba a su alrededor, Diego se sintió atrapado en un torbellino de emociones. ¿Podría la conexión que sentía con esa mujer ser el catalizador para encender su carrera? ¿Existía una posibilidad de colaboración artística que pudiera abrir nuevas puertas en su vida? Esos pensamientos emergieron como una corriente de energía que lo empujaba a acercarse a ella. Sin pensarlo, se dirigió hacia la diseñadora, su nerviosismo transformándose en propósito. La forma en que ella había sonreído durante su discurso sugería que no solo veía al artista, sino también al ser humano que se esforzaba por superarse. Era el primer reflejo genuino de reconocimiento a su lucha, y eso despertó en él una ambición renovada. Al llegar a su lado, hizo una pausa, dándose cuenta de que no solo deseaba su apoyo, sino también compartir con ella su visión, sus inquietudes y tal vez sus sueños. «Me encantaría saber más sobre tu trabajo», dijo Diego, su voz un poco temblorosa pero firme. «Creo que juntos podríamos explorar algo». Increíble. La chispa en sus ojos brilló de nuevo cuando ella lo miró, asintiendo lentamente. Sin embargo, antes de que ella pudiera responder, Diego sintió el tirón en su pecho que lo llevó a considerar su padre nuevamente. Era un momento crucial donde se entrelazaban el futuro y su pasado. ¿Era el instante de abordar la conversación que había eludido durante tanto tiempo? La necesidad de compartir su visión con Fernando, de permitirle ver la luz que había encontrado parecía inminente. El cambio que buscaba en su relación con su padre debía comenzar ahora. La incertidumbre crecía en Diego, pero con cada latido de su corazón se reafirmaba su determinación. Había desnudado su alma ante el público y ahora necesitaba hacer lo mismo frente a Fernando. Así, en medio de un potencial nuevo vínculo profesional, la verdadera prueba de su crecimiento personal y la necesidad de ser visto por su padre se mezclaban en su mente. Con un último vistazo a la joven diseñadora, quien ahora se convirtió en un símbolo de su futuro, Diego se preparaba para abordar a su padre, la única figura que aún mantenía un peso enorme sobre sus hombros. ¿Podría dar el paso definitivo hacia una relación más auténtica con él, o el miedo a volver a defraudarlo lo detendría una vez más? La respuesta parecía estar al borde de su conciencia, un paso hacia la verdad que anhelaba. Diego respiró hondo antes de dar el paso decisivo. La conversión de su voz en arte era solo el primer esbozo de un cambio mayor, y este momento se sentía como la bifurcación entre continuar atrapado en un papel que no le pertenecía o abrazar su auténtica identidad. La sala aún vibraba con el eco de sus palabras, pero la atención de todos se desvanecía a medida que su mirada se centraba en Fernando, su padre. Al acercarse, las dudas se arremolinaban en su mente. Era un campo de batalla interno, donde una parte de él deseaba liberar toda la angustia acumulada, y otra parte temía que su franqueza pudiera desatar una tormenta de desaprobación. ¿Y si no entiende? ¿Y si su decepción es más fuerte que su amor?, cuestionaba con cada paso. Fernando, en un rincón, observaba con expresión desconcertada. Sus ojos estaban atrapados en los recuerdos de las expectativas que había impuesto, pero enfrentarse a su hijo en ese estado de vulnerabilidad lo desarmaba. Diego se preguntó si su padre vería lo valiente que había sido al hablar con sinceridad frente a una audiencia. Era el momento de hacer visible su lucha, la mezcla entre el amor hacia su padre y el deseo de volar alto en su propia trayectoria. «Papá», comenzó con voz temblorosa, pero comenzando a encontrar su centro, «necesito hablar contigo». El silencio estiró la expectativa entre ellos. La mirada intensa de Fernando se suavizó aunque las palabras no llegaban. Diego sintió que el peso del mundo se concentraba en esa pequeña intersección de sus vidas. Era como si, por primera vez, el padre y el hijo estuvieran en la misma página, aunque aún quedaba un largo camino por recorrer. «Diego», respondió finalmente su padre, con un nudo en la garganta. «Escuché lo que dijiste, y me tomó por sorpresa. Sabes que estoy aquí por ti, pero...». La lucha interna de Fernando era palpable. La vergüenza de no haber estado presente al principio estaba escrita en sus arrugas.
En ese instante, Diego comprendió que su padre no era invulnerable. ¿Era posible que el hombre al que consideraba una figura de autoridad pudiera ser una víctima de sus propios miedos y expectativas? No se trata de ti o de nosotros como creías que debía ser, se trata de mí, de mi camino, respondió Diego, cada palabra resonando con corazones que en ese momento parecían latir al unísono. Quiero que veas mi visión, que entiendas por qué esto es importante para mí. El rostro de Fernando se iluminó con un destello de comprensión. Había algo más que orgullo y desilusión en su mirada. Comenzaba a vislumbrar un nuevo espacio para dialogar. María, la joven diseñadora, se acercó inquieta, sintiendo la tensión, pero un brillo en sus ojos inspiraba confianza a Diego. Había encontrado su voz, y el eco de su discurso artístico solo era el inicio. Su destino no estaría determinado por las sombras de su padre, sino por la chispa de nuevas conexiones. Giró hacia ella y sonrió de manera genuina. Si estás dispuesta, este podría ser el comienzo de algo significativo, tanto profesional como personal, le dijo a María, quien asintió, reconociendo la posibilidad de una asociación auténtica. Solo entonces, en medio de esta revitalización, sintió que el camino hacia su padre podría estar pronto enfrentado con la chispa de su afirmación. La conexión entre lo personal y lo profesional estaba tomando forma, ambos eran tejidos que podían reforzar o debilitar su esencia. De repente, el ambiente se tornó turbulento en su mente. Claramente, Diego sabía que a medida que construía su futuro, el diálogo con su padre no solo lo motivaría a seguir adelante como artista, sino que también podría crear la oportunidad de sanar lo que él había considerado irreparable. Con cada golpe de su corazón le llegó la revelación de que quizás esa conversación no necesitaba ser una confrontación, sino un puente hacia una verdadera reconciliación. Sin embargo, a medida que los ecos de sus intenciones se intensificaban, una pregunta surgía con urgencia. ¿Podría realmente su padre liberar las expectativas que tanto habían pesado sobre ambos? El momento crucial de su verdad no estaba muy lejos, pero el dilema sobre cómo encajaría esa honestidad en su relación era solo el principio de un largo camino. Con la firmeza de su decisión, Diego sabía que dejaría su marca, y que ese primer paso hacia la transformación era solo la salida de un laberinto. La conexión con María era la chispa de su propósito artístico, pero su relación con Fernando podría ser la chispa de su sanación. Y así, entre el miedo y la esperanza, se preparó para dar ese siguiente paso hacia su padre, donde la verdadera definición de ser Diego, el artista, probablemente aguardaba. Pero la pregunta persistía en el aire. ¿Sería este diálogo un divisor de aguas o solo una continuación del pasado en su vida? Diego sintió que cada paso hacia su padre se volvía un acto de trascendencia personal. La verdad que había expresado ante el público no solo resonaba en la sala, vibraba en lo más profundo de su ser. Nunca antes había experimentado una conexión tan profunda entre sus deseos y su realidad. No era simplemente un artista en busca de reconocimiento, era un hijo intentando redefinir su relación con el hombre que había moldeado su vida. Con su mente ardiendo en una mezcla de esperanza y temor, se enfrentó a Fernando. Era evidente que las emociones del padre eran un campo minado. Cada palabra podía ser una explosión, una oportunidad o un daño irreversible. La intimidad del momento intensificaba no solo su nerviosismo, sino también su determinación por romper patrones dañinos que habían definido su existencia hasta ahora. «Papá, quiero que me escuches», dijo, sintiendo que sus palabras se arrastraban con el peso de una historia compartida. «Este viaje es también sobre ti, sobre nosotros. No estamos condenados a repetir los errores del pasado». Las palabras quedaron en el aire, etéreas, pero cargadas de significado. El rostro de Fernando se contraía, absorbía la carga emocional como una esponja. Frente a la adversidad, Diego sentía cómo su voz, que un momento antes era temblorosa, comenzaba a adquirir una firmeza renovadora. Las expectativas que Fernando había establecido eran muros que se sentían inquebrantables. Sin embargo, en este instante de vulnerabilidad compartida, Diego comprendió que su padre también cargaba con su propia maldición.
el miedo a perderlo, el miedo a no cumplir con lo que la sociedad dictaba sobre lo que debía ser una familia. Aquella revelación encendió en él un deseo agotado durante años, el deseo de ser el agente de cambio en su vida. Nunca fue suficiente para mí ser lo que querías que fuera, admitió Diego, notando el shock en los ojos de su padre. Quiero que entiendas que este nuevo camino no es una traición, sino una búsqueda de autenticidad. Fernando, apelando a un instinto paternal que había permanecido oculto, apretó los labios y se pasó la mano por la cabeza, como si intentara despejar el caos en su mente. A medida que las palabras de su hijo se penetraban en su ser, una parte de él se resonaba con una realidad que había ignorado por demasiado tiempo. «Yo solo quería lo mejor para ti, Diego», respondió, su voz temblando ligeramente. «Nunca supe cómo mostrarte que la vida no siempre fue justa. No se trata de ti y de mí, sino de las expectativas que he arrastrado toda mi vida». Diego sintió que el peso de la atmósfera se alteraba. Las palabras de su padre eran una invitación, una posibilidad. Para transformarse mutuamente. Era el momento de forjar una nueva narrativa, en donde ni el arte ni la relación familiar fueran un sacrificio. María, desde la distancia, observaba la escena con cautela. Su intuición le decía que lo que estaba sucediendo tenía el potencial de ser un antes y un después en la vida de Diego. Ella había sentido la chispa de su arte, y ahora, más que nunca, percibía la doble carga emocional que llevaban la relación padre-hijo. Era un antepasado lleno de rencor y anhelos no cumplidos, mientras que el presente rompía con viejas normas. Diego se volvió a mirar a María, consciente de su presencia. La chispa que había encendido en su interior requería un espacio para crecer. Con sus ojos conectando por un momento, entre ellos había una promesa implícita de colaboración, de crear algo auténtico y significativo, pero también de enfrentar juntos sombras del pasado. Mientras la conversación avanzaba, Diego advirtió que su deseo de promover un diálogo honesto con su padre podría transformar no solo su futuro artístico, sino su vida personal. Se trataba de cruzar un umbral que había estado cerrado durante demasiado tiempo. ¿Podría realmente abrir ese canal de comunicación o sería solo un eco de las frustraciones pasadas? Los latidos de su corazón se aceleraban a medida que se daba cuenta de la magnitud de lo que tenía que abordar. Apurar la conversación significaba arriesgarse a caer en viejas dinámicas, pero sostenerse en la verdad planteaba una posibilidad liberadora. Cuando la mirada de Fernando se encontró de nuevo con la de Diego, hubo una vibración de inminente cambio. La conexión entre ellos podría reconfigurarse, pero ambos tendrían que ceder a la vulnerabilidad de dejar caer lo aprendido y dar la bienvenida a lo nuevo. Entonces, la pregunta pendía en el aire, cargada de emoción. ¿Podrían realmente reescribir su historia conjunta? ¿O estaban atados a un destino marcado por el pasado? Nadie lo sabía, pero sentirse en el umbral de esa verdad era un desafío que ningún artista podría rechazar. Con el futuro de su relación balanceándose en el filo, Diego se preparaba para formular una pregunta que podría cambiarlo todo. Pero, ¿sería esta la oportunidad para sanar las viejas heridas o simplemente afianzar el miedo a lo desconocido? La tensión se palpaba en el aire mientras Diego contemplaba cómo su padre parecía un hombre dividido, atrapado entre un deseo de conexión y un miedo profundo. En ese momento, Diego comprendió que no solo se trataba de él y de Fernando, sino de todo el peso de las expectativas familiares que habían ido construyendo con el tiempo. Diego respiró hondo, sintiendo que cada inhalación era un paso hacia la valentía. Las palabras que estaba a punto de pronunciar no solo podrían cambiar su relación con su padre, sino también la narrativa que había abordado en su propia vida. «Papá, creo que estamos ante una oportunidad única», dijo, su voz más firme que antes, «pero para aprovecharla tenemos que enfrentar lo que realmente somos. Me gustaría que me contaras qué esperabas de mí. ¿Cuál era tu visión?» Fernando lo miró, sus ojos marcados por una mezcla de confusión y tristeza. La pregunta sentó las bases para un viaje interno que había evitado por años. Con cada segundo que pasaba, Diego se sentía más decidido a abrir ese canal de comunicación que había estado sellado por tanto tiempo. «Esperaba que fueras
Fernando vaciló, buscando las palabras. Que fueras un hombre que no tuviera que cargar con las decepciones que yo anhelé dejar atrás. Que tomara las riendas de tu vida sin carga. Su voz se quebró un instante, como un cristal al borde de estallar. Pero, a veces, había tanta presión que me perdía. Diego sintió que una capa de su odio hacia las expectativas se desvanecía. Esa era la vulnerabilidad que había buscado, el justo equilibrio entre la comprensión y el perdón. Era una revelación que le ofrecía la posibilidad de despegar algo del pasado que lo había ahogado. Yo también me he sentido presionado, papá, admitió Diego, reconociendo sus propios miedos. Pero quiero que sepas que mi deseo no es huir de ti, es construir algo mejor. No podemos continuar arrastrando el peso de lo que no se cumplió. Es momento de ser honestos. Fernando negó con la cabeza, y Diego pudo ver en su padre una lucha interna que lo podía haber definido. Al mismo tiempo, Diego se sentía liberado, como si cada palabra pronunciada se convirtiera en un ladrillo que demolía las viejas estructuras de su relación. Mientras la conversación avanzaba, Diego también se daba cuenta de cuántas veces había antepuesto el deseo de su padre por encima de su propia voz creativa. Se dio cuenta que había estado viviendo en su sombra, orquestando su vida para cumplir expectativas que nunca pidió. María, aún observando, captó la esencia del momento. Su presencia, aunque sutil, se volvió un pilar de apoyo. En las profundidades de su alma, Diego sabía que esta transformación no solo era para él, sino que significaba construir puentes con otros, especialmente con aquellos que habían compartido su viaje. En ese instante crucial, con su padre navegando las aguas de sus arrepentimientos y sueños no cumplidos, Diego sintió que el tiempo se detenía, ofreciendo una pausa necesaria para parecerse más a su verdadero yo. La conexión entre el padre y el hijo había comenzado a tomar forma, como un lienzo en blanco esperando ser pintado, pero había más en juego. Diego sentía que lo que estaba surgiendo era solo el inicio de algo más grande. Algo que iba más allá de su relación familiar, iba hacia su proyección como artista. Podía ver un mundo de posibilidades, un horizonte que una vez le había parecido inalcanzable. A medida que el diálogo continuaba, una pregunta alimentada por la incertidumbre comenzaba a emerger en la mente de Diego. ¿Serían capaces de mantenerse firmes en su nuevo camino sin caer de nuevo en viejas dinámicas? Esa era la clave, su renacimiento. Personal y profesional. Mientras la noche avanzaba y la conversación se volvía más íntima, Diego no podía evitar sentir que estaba al borde de un gran descubrimiento. Pero también sabía que los cambios requerirían más que palabras, requerirían acción y valentía. Con el hilo de la conversación llevándolos a un punto crítico, tanto él como su padre se estaban preparando para la reacción más importante hasta ahora. ¿Podrían dar ese salto hacia lo desconocido, hacia el futuro que ambos anhelaban? ¿O estaban destinados a caer en el ciclo de lo que una vez fueron? Diego sintió cómo la ansiedad se convertía en determinación. Su próxima pregunta delinearía el camino que estaban a punto de tomar. Todo dependía de cómo se enfrentarían a esta nueva realidad. ¿Estaban listos para avanzar juntos o era demasiado pronto para desvincularse de la carga del pasado? El momento de la verdad se acercaba y su corazón palpitaba a un ritmo frenético. Diego respiró profundamente, sintiendo que estaba en la cúspide de una transformación dramática. Las palabras que había compartido no solo habían liberado su voz, también habían comenzado a desatar la pesada carga de expectativas sobre Fernando. Ambos, en el centro de una tormenta emocional, se preparaban para redibujar su historia compartida. «Papá», comenzó nuevamente, su voz resonando con una mezcla de vulnerabilidad y firmeza. «Es hora de que dejemos las máscaras y nos enfrentemos a la verdad. Yo quiero ser visto como quien realmente soy, y tú mereces encontrar tu propio espacio». Fernando lo miró, su semblante reflejando el proceso de una revelación. Era evidente que las barreras que habían construido entre ellos se estaban desmoronando. El camino había sido largo, lleno de desencuentros, pero esa noche estaba ofreciendo una oportunidad inédita. «Te he fallado, hijo. Mi deseo de crear un legado de éxito me hizo olvidar lo más esencial, la conexión contigo», admitió Fernando, su voz temblando con cada palabra. «Nunca quise que te sintieras atrapado en mis decisiones.
Diego sintió un nudo en su garganta, pero al mismo tiempo una ola de liberación lo llenaba. Reconocer la vulnerabilidad de su padre era un paso significativo hacia la sanación. La relación que ambos habían anhelado se encontraba ahora en un lugar donde la autenticidad brillaba más que el miedo al fracaso. «Todos cometemos errores», respondió Diego, sus ojos mostrándose compasivos. «Pero quiero que desde ahora construyamos juntos uno que respete tu pasado y el mío. Quiero mostrarte quién soy sin miedo a ser juzgado». Fernando asintió lentamente, su mirada llenándose de entendimiento. Era un momento decisivo, un punto de inflexión que comenzaba a desmantelar décadas de reproches emocionales. Dando un paso hacia adelante, Fernando se atrevió a dejar de lado su orgullo. «Siempre quise lo mejor para ti, pero nunca imaginé el costo que eso tendría para nosotros. Te veo ahora, y por primera vez entiendo que el éxito no es un camino que tengas que seguir si no quieres». La sinceridad de su padre hizo que Diego sintió que un campo de posibilidades se abría ante ellos. Todo este tiempo, él había ansiado ser escuchado, y ahora estaba a punto de recibir no solo la validación que necesitaba, sino también un espacio para crecer junto a su padre. «Creo que juntos podemos explorar nuevas oportunidades», sugirió Diego, su corazón palpitando con emoción. «No solo en el arte, sino también en nuestra relación. Estoy listo para comenzar de nuevo si tú también lo estás». Fernando tragó saliva, consintiendo. «Me gustaría ser parte de tu viaje, Diego, no como el padre que dictaba tu camino, sino como un compañero que aprende de ti». A medida que la comunicación entre ellos continuaba fluyendo, Diego se dio cuenta de que su vida tomaba un rumbo inesperado. La relación con Fernando, que durante tanto tiempo había estado marcada por el resentimiento, comenzaba a forjarse sobre una base de respeto y autenticidad. Sus ojos se encontraron y en ese instante comprendieron que no necesitaban seguir moldeando sus vidas según expectativas ajenas. Se estaba construyendo un nuevo legado, uno que no se basaba solo en la riqueza material, sino en la conexión emocional y el amor genuino. Con una sonrisa que iluminaba su rostro, Diego percibió que el verdadero triunfo no solo radicaba en ser un artista, sino en ser un hijo que había encontrado su voz, dispuesto a construir su propio significado en el mundo. Las palabras entre ellos fueron fluyendo, cada una transformándose en un ladrillo que cimentaba la esencia de nuevas posibilidades. Era una conversación que no solo cambió su presente, sino que también dejó claro que tenían la oportunidad de redimensionar su futuro. Diego, emocionado, recordó la figura de María, quien había sido testigo de su renacimiento. La conexión con ella se hizo evidente, como un puente hacia su propia autenticidad, y le ofrecía la posibilidad de colaborar en un proyecto que fusionara su arte con su historia y la de su padre. Con el tiempo, el arte no solo se convertiría en un vehículo de expresión, sino en un espacio de reconciliación familiar. Juntos, Diego y Fernando podían explorar la riqueza de sus experiencias a través de la creatividad. En cada pincelada podrían contar una parte de su viaje, creando una obra maestra única que representara su evolución conjunta. Y así, en la galería, se cerraba un capítulo de lucha y desapego, dando paso a uno nuevo, escrito en colaboración, amor y respeto. Diego sonrió al darse cuenta de que había encontrado un hogar tanto en el arte como en su relación con su padre. Había logrado lo que más deseaba, la restauración del vínculo familiar, en un proceso que los reconocía como individuos, cada uno con su propia luz. La vida seguía su curso, dando paso a un futuro lleno de promesas. Ahora, ambos estaban listos para enfrentar el mundo con corazones abiertos, dispuestos a explorar nuevas dimensiones de la creatividad, unidos por un mismo propósito. Fue una victoria personal en cada sentido, reafirmando que la transformación individual es un camino que, aunque a veces doloroso, siempre vale la pena recorrer. Y así, el eco de su historia resonaría no solo en la galería, sino en sus corazones, por siempre. ¿Y tú, estás listo para dar el siguiente paso en tu propia transformación? No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Realmente hace la diferencia.
Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo a verdaderas historias de superación personal. Hazlo ahora.